Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a partir con esta segunda clase en formato e-learning. Primero que todo, darle la más cordial bienvenida. Los objetivos de la clase de hoy es que ustedes conozcan el modelo de reclutamiento por competencias laborales y que también puedan hacer una comparativa entre este modelo versus los modelos tradicionales de reclutamiento y selección. Entonces vamos a partir con la primera etapa, que es el reclutamiento y selección, que sería el ingreso, la entrada de la gente a mi organización. Para que podamos recordar un poco, las competencias no son magia, no es que venga un superhéroe a solucionar todos los problemas de la empresa. El escenario que tenemos acá, como definición, que es la de Spencer, es que es una característica subyacente de una persona que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Por lo tanto, lo que da esta connotación es que la persona, la competencia, que es un conjunto de condiciones, que lo tiene ya integrado a su forma de ser. Es una parte de él que se manifiesta, pero que solamente en una condición determinada y no en otras. Uno puede tener un nivel de competencia y ser validado en su organización como competente, pero si se cambia de organización, cambia el contexto, cambia la cultura de la organización y la forma de ser, y la persona puede dejar de ser competente. Por lo tanto, tienen que estar los tres elementos juntos, que la persona lo tenga integrado y que está relacionado con la condición de trabajo, y debiesen aplicarse los tres elementos que componen esta competencia, que en este caso es el conocimiento, pero es un conocimiento útil, saber útil aplicado a esa condición. Bueno, y también no es necesario saber que sea netamente del trabajo. Uno puede ser un padre competente, puede ser un marido o una mujer competente, puede ser hijo y ser competente, pero en el trabajo, si lo llevamos al modelo, este conocimiento debe ser útil y aplicado a la situación. No es todo tipo de conocimiento. En este mundo de las competencias, hoy día no hablamos de una certificación de nivel profesional, sino que estamos hablando de ese conocimiento específico requerido para ese trabajo. Por lo tanto, no un título profesional nos da la condición de ser competente o tener los conocimientos necesarios para el trabajo. Además que el conocimiento puede ser validado a nivel de certificaciones. Por lo tanto, no es necesario que yo haya estudiado y llegue con un título o algún certificado de algún curso en específico. Yo puedo ser autodidacta y haber desarrollado conocimiento, más aún en este mundo donde el conocimiento es libre a través de Internet. No necesariamente tenemos que comprar libros, con la propia Internet podemos buscar todo ese conocimiento que necesitamos. El segundo elemento es que yo ese conocimiento tengo que llevarlo a una habilidad práctica, por lo tanto tengo que saber usar el conocimiento en una función determinada. Por lo tanto, he desarrollado la habilidad, la práctica de trabajar con ese conocimiento. Y el último elemento que genera la competencia es la actitud. La persona quiere o no quiere hacer las cosas o ser. Por lo tanto, es un tema ya más personal, más subconsciente. Eso es la trilogía de elementos que componen una competencia y que hace que una persona tenga resultados efectivos en ese escenario o condición específica. Su comportamiento lo demuestra. Por lo tanto, cumple con el estándar requerido o supera los estándares en comparación a los demás. Entonces, ¿qué es una estrategia de recursos humanos? Una estrategia de recursos humanos es, por ejemplo, definir cómo yo voy a abordar el futuro de la organización. Y en el futuro de la organización, lo que vimos con anterioridad es que yo tomo la decisión de trabajar bajo las competencias. Y para eso yo requiero alinear todo mi proceso de recursos humanos en base a las competencias. Lo que tiene este modelo de competencia es que todo el modelaje de recursos humanos tiene un eje central y que son las competencias. ¿Ya? No me salgo de ese escenario. Por lo tanto, me permite generar alineamientos, obtener el resultado requerido. Por lo tanto, lo que es una estrategia es una decisión, cómo yo voy a gestionar a las personas dentro de la organización. Y mi decisión es gestionar a través de las competencias laborales. Y tendré que buscar dentro de lo que es la forma de trabajar de mi organización, cuál de los modelos de competencia es el que más se adecua a mis condiciones, a mi forma de ser y lo que yo espero del futuro, es decir, la misión y la visión de la empresa,
que es lo que yo hago en términos generales como empresa u organización. Entonces la estrategia es un conjunto de decisiones de gestión de personas que alinea las conductas con la estrategia. Por lo tanto, las competencias permiten las conductas, el comportamiento de todos mis trabajadores ser alineados a ese objetivo final. Por lo tanto, todo el modelo de competencia tiene que partir desde el diseño del puesto de trabajo basado en competencia y lo que hoy día vamos a ver que es el proceso de selección, también el proceso de contratación que tiene que estar alineado. No puedo tener un diseño de puesto de trabajo y hacer selección en un estado que no obedece a este modelo de competencia. Tiene que estar alineado. Si hago evaluaciones de desempeño, tiene que estar alineado a lo que es este modelo. Y todos los subprocesos de la gestión de personas, los modelos de compensación, la política, procedimientos de desarrollo de las personas, cómo administro los talentos, cómo administro los planes de sucesión, todo eso me genera gestión, el alineamiento de todos los subprocesos de recursos humanos en competencias laborales. Tenemos a uno de los grandes autores, un francés, que dice que efectivamente para que esto funcione, la integración del saber, o sea, este conocimiento, del saber hacer, de la habilidad y del saber estar o querer ser de los individuos, tiene que estar alineado dentro de una organización. Este es Charles-Henri Bézier, y esta fue una declaración del año 1989. Las competencias estamos hablando de mediados de los 70, como modelo concreto que ya empieza a aparecer, y en Chile, como siempre estamos un poquito más retrasados, está llegando alrededor de los años 90, con varias tendencias tratando de empujar lo que es este modelo. Siendo que nosotros ya como país habíamos tomado ciertas decisiones, y que fue con la crisis del año 84. Hasta antes del año 84, todo lo que se hacía en las distintas empresas en recursos humanos era el desarrollo de carrera. Prácticamente era muy similar a la administración pública, donde una persona ingresa y jubila dentro de la misma organización. Y uno le iba dando las oportunidades a través de conocimientos, capacitaciones, pero esto no es armónico a lo que es el modelo de competencias laborales. Ese escenario, producto de la crisis, se quebró. Y la decisión de la empresa fue, con un nivel de desempleo cercano al 30% en el país, ¿qué voy a hacer cuando termine esta crisis? Y la definición y el resultado fue compro. En ese momento no se hablaba de competencia. Compro a las personas capacitadas para desempeñarse en ese puesto. Y ya cuando estábamos en la década del 90, cuando llega esta moda de las competencias y no sabíamos de qué se trataba, compro a la gente competente en el mercado para llevarla al puesto de trabajo. Pero no estábamos alineando todos los procesos de recursos humanos y seguíamos haciendo los mismos procedimientos de reclutamiento y selección que se hacía antes. Y esto es la famosa carta de referencia que se tenía que tener antes de los años 80, de unas 2, 3 personas, jefes, exteriores jefes, que ese documento permitía de cierta manera validar ciertos conocimientos de la persona, también entrevistas y psicólogos, ¿ya? Todas estas prácticas se siguen haciendo, pero el modelo de competencia genera un cambio sustancial con herramientas concretas. Lo que dice Don Charles es que primero uno tiene que adquirir, adquirir competencia. Lo que comprende esto es que para poder adquirirla yo tengo que tener la definición. Por lo tanto, como empresa, yo tengo que hacer un levantamiento. ¿Cuáles son esas competencias apropiadas para mi organización? ¿Y cuál es el modelo de competencia que corresponde? Desde un modelo funcional, un modelo genérico o un modelo distintivo. Cualquiera de ellos lo que requiere es que yo tengo que tener un sistema de calificación dentro de las competencias. Y por lo general la mayoría de ellas dice en su reacción que tienen niveles. Y esa definición de niveles es lo que nos interesa. Lo segundo es estimular las competencias. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es que estas competencias tienen que estar alineadas en alguna parte con las compensaciones de las personas, para que efectivamente haya un incentivo extrínseco de la persona, que no es una necesidad personal, para que se logre este alineamiento. Si no, no va a tener los resultados que usted estaba esperando. Y el tercer elemento es desarrollar las competencias. Y para desarrollarla, usted tiene la alternativa del aprendizaje, que si lo definimos como contexto general debiese ser desarrollar habilidades de toda índole. De la capacitación,
en que conjugamos el conocimiento de una práctica determinada. Podría ser, por ejemplo, ejercicios matemáticos con la agilidad de la persona para poder trabajar el cálculo matemático. Por lo tanto, conocimientos con habilidades. Y también la posibilidad de trabajar el desarrollo, que es el escalamiento de niveles de responsabilidad que puede tener esta persona. Por tanto, hay ciertas prácticas de las competencias que permiten posicionar a una persona en un nivel de desarrollo administrativo, por ejemplo, que el administrativo ejecutan tareas dentro de un proceso, a que pase a ser un profesional, y esto ya tiene que gestionar un proceso más general con un nivel de atracción o jefatura, donde se tiene que administrar a las personas, o otro nivel, el nivel gerencial, donde hay que tener una mirada más estratégica de todos nuestros procesos. Si lo vemos desde la postura de este autor, tendríamos que decir que la verdad es que yo tengo que aplicar esto en mi empresa y desarrollar a las personas. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una organización que no crece, que no tiene gran rotación? O yo podría ir al mercado y traer estas competencias. Y efectivamente hoy día lo que nosotros hacemos es comprar las competencias. Porque el esfuerzo de poder desarrollar, es decir, partir con gente desde cero, no nos permite alimentar toda la necesidad de crecimiento que puede tener esta organización. Hoy día las organizaciones han cambiado y tienen un nivel de crecimiento significativamente grande. Yo he visto empresas que han crecido un 80, 90, 100% en 2 años. Y estas se han duplicado en términos de recursos humanos por necesidad estratégica de apoyar su mercado y sus clientes. No, no hemos tenido con el efecto de las crisis en los últimos años, 2008, del 99, que pegaron fuertemente el efecto de contracción de la empresa. Hoy día vemos lo que está pasando en el mercado, se está generando un mercado de contracción, hay muchos despidos, eh, y esto se viene más grande. Y nosotros tenemos que trabajar en organizaciones que crecen, por lo tanto nosotros tenemos que comprar, porque es muy caro desarrollar tantas competencias en mi organización. Y ahí aparece lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personas. Y acá hay que diferenciar entre un proceso normal de reclutamiento de selección y un proceso basado en competencia. Y para eso tenemos 4 pasos en específico que son distintos. ¿Podemos mantener el proceso anterior? Sí. Podemos mantener el que tenemos estable, pero tiene un costo significativamente alto. Tenemos que diferenciarnos entre los distintos cargos y posiciones que tenemos en la organización. Entonces hay muchos esfuerzos adicionales y tenemos que ser más específicos en la forma de poder evaluar. El primer paso es tener las descripciones de cargo. Y las descripciones de cargo basado en competencia tienen sus competencias y la definición de los niveles. Por lo tanto, hay una serie de competencias, y las competencias, para la verdad, las críticas no son más allá de 6 u 8, hasta 10 como máximo. ¿Ya? Sería una aberración tener 20 o 25 competencias para un cargo. Eso es imposible. Yo tengo que ser sumamente específico en qué hace que ese trabajador sea más competente en una posición que en otra. Por lo tanto, tengo que identificar bien las competencias. Cada una de estas competencias, cuando yo hablo de nivel básico, medio o avanzado, yo podría ir acá y hacer un zoom, y hay una definición. Y en la definición está este conjunto de conocimientos, de habilidad y de actitud que genera, que genera una conducta o un comportamiento de la persona ante el efecto de este trabajo determinado. Esto quiere decir que yo lo que tengo que identificar son las conductas en la persona. El conocimiento es un dato, la habilidad también, y la actitud. ¿Qué conducta hace que esta persona se desempeñe a un nivel básico, medio o avanzado? Y cada uno de estos puestos tiene que tener establecido un perfil. ¿Cuál es el perfil ideal en mi empresa, en la conjugación de estas competencias que yo ya definí, que hace que la persona sea competente? ¿Ya? Entonces aparece este perfil, habilidad analítica, vamos a decir que está
Puede ser, por ejemplo, no una jefatura, por lo tanto, el nivel básico en la habilidad analítica. ¿Ya? El trabajo en equipo, a un nivel medio, ¿qué debe hacer? Está dentro de esta definición, orientación estratégica, nivel medio tal vez, liderazgo, nivel avanzado y capacidad de negociación, nivel avanzado. Por lo tanto, todos los cargos de mi organización debiesen tener este perfil definido, cuál es el grupo de competencias y cuál es su perfil. Si tengo ya este primer paso resuelto, que yo diría que es uno de los más difíciles en este proceso porque hay que acordar y sumar a la alta administración que sea cómplice de todo este proceso. Por lo tanto, son parte activa de liderar el modelo de competencia. Si ellos no están ahí, nuestro modelo no es fácil de aplicar y nos va a costar mucho más y puede que todo este proceso termine en ciertos fracasos. Segundo paso, tema característico y propio de lo que sería un modelo de competencia en selección. Yo trabajo un modelo de entrevista, que no es una entrevista para conocer más a la persona en sus temas personales o solamente en el tema laboral, sino que yo tengo que hacer un modelo de entrevistas conductuales, donde están aquellos eventos significativos de la persona basado en las competencias. Por lo tanto, yo leo las competencias y busco cuáles son los elementos clave que estaban para poder determinar si, por ejemplo, a nivel habilidad analítico, el individuo demuestra que tiene alguna experiencia que genera un nivel básico. Como yo tengo descrito las conductas, las competencias, yo tengo que tratar que la persona me describa lo que ocurrió para yo poder validar estos niveles de avance. En Chile utilizamos el modelo STAR, que es el más fuerte y el más utilizado para las entrevistas de eventos conductuales. Yo tengo que entrevistar a la persona, ya, con el perfil de competencia, con la definición y empezar a indagar cuál es la situación más cercana a que me pueda comprobar que tiene o tuvo esa competencia. Entonces me tiene que describir la situación que vivió. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Por qué le hago todas estas preguntas? Para saber si la persona efectivamente me está narrando un hecho real o está inventando una condición. Porque las personas se preparan para las entrevistas. Entonces, tienes ese cargo y ellos se imaginan lo que tú le puedes preguntar. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Es que estamos comparando la descripción de cargo y la situación puntual en la que se tiene que desenvolver esta persona en mi empresa, que obedece a la cultura y a las características, por ejemplo, del jefe que va a trabajar y que me la explique. Segundo, ¿cuál era la tarea? ¿Cuál era el papel fundamental que desempeñó? ¿Cuál era su rol dentro de la otra organización? Me lo tiene que explicar con detalle. ¿Qué acción tomó? ¿Qué fue lo que hizo ante alguna situación en específico? ¿Y cuál fue el resultado? Por lo tanto, si yo lo llevo a un escenario, tendría que preguntarle a esta persona en esta entrevista, vamos a tomar una condición de trabajo en equipo que tiene que demostrar que es medio ante una situación de conflicto en un equipo y esta necesidad de colaboración. ¿Qué es lo que ha hecho usted? ¿Qué es lo que ha vivido? Explíqueme, ¿ya? ¿Cuál fue su papel? Yo estoy esperando que efectivamente como líder de equipo, de trabajo en equipo, esta persona tiene que tratar de lograr coherencia y cohesión con el equipo, definir un objetivo, una meta concreta, sumar a la gente, por lo tanto tiene que motivar y solucionar los problemas de conflicto. Esto es lo que debería estar explicando, cómo lo hizo, qué elemento utilizó, cómo eliminó este conflicto, cuál fue el resultado, cuál fue la apreciación que tuvo, por ejemplo, los jefes superiores. Y yo lo que tengo que hacer es tratar de validar si lo que está diciendo es efectivo. Por lo tanto, como elemento, la entrevista de elementos conductuales, esta persona que hace la entrevista tiene que estar muy bien preparada, tiene que practicar, tiene que haber desarrollado la habilidad de entrevistar y tiene que ser muy competente. ¿Ya? Tiene que generar todos los escenarios posibles basado en lo que está leyendo y hacer el zoom en todas las conductas que tiene que apreciar de esta persona entrevistada y estar constantemente chequeando. Cuando nos damos cuenta de repente que estamos en una entrevista de elementos conductuales y esta persona no logra fundamentar la condición o no logra situar
este relato que está haciendo, nosotros tenemos que llevarlo a una condición más emergente. ¿Qué es lo que podría yo obtener de esta persona? Y si estamos hablando de una situación de conflicto, por ejemplo, podríamos llevarlo a una situación de conflicto. Podríamos decirle, por ejemplo, ¿sabes qué? No me queda claro tu postura. Y podríamos asociarlo a cosas que tal vez son externas al trabajo, como por ejemplo un equipo de fútbol, y opinar del equipo contrario al que él manifiesta su interés. ¿Ya? Y ver si esta persona, frente a este conflicto, qué actitudes toma. ¿Ya? Y esto todo se va evaluando. Lo podemos llevar a algunos escenarios ficticios de situaciones que lo pudiesen molestar. Entonces, por ejemplo, si la persona reacciona o no, por ejemplo, en la religión, si esta persona manifiesta alguna religión y yo a través de esta simulación digo cosas contrarias a su religión y ver cómo esta persona reacciona a ese escenario. O hablar de escenarios valóricos, para que me demuestre efectivamente con su comportamiento, ya que no logré bajar el relato adecuado, con estos escenarios puedo comprobar cómo, cómo esta persona actúa en estos escenarios ficticios, cómo reacciona, qué conducta me está mostrando esta persona. La conducta son lo que se observa, ¿ya? ¿Qué rol o acción está tomando en esta conducta? ¿Qué trata de hacer como acción para minimizar el grado de conflicto? Y después cómo yo establezco los resultados. Por lo tanto, estos escenarios son para entrevistas conductuales, para llevarlo a escenarios complejos. El tercer paso, y es un caso más que paso, es una condición que se está haciendo hace bastante poco en el país, y es que las personas se enfrenten a un juego de roles. ¿Qué significa este juego de roles? El juego de roles es exponer a esta persona a un juego, ¿ya? Y ver a un escenario, un juego y ver cómo se comporta. Pero para ello, yo tengo que, primero que todo, tener mi perfil de cargo, tomar estas conductas y generar una simulación práctica que se puede hacer, por ejemplo, en una sala o en algún espacio físico cerrado donde puedan ser observados por terceros. El segundo paso es diseñar lo que debe ocurrir para que las personas efectivamente muestren esas conductas. ¿Ya? Si yo lo estoy diseñando, lo primero que tengo que hacer es decir cuáles son los criterios que yo voy a definir para evaluar si la persona está en el nivel de la competencia que yo quiero validar. Y después, ¿cómo voy a hacer el ejercicio de simulación? Caso concreto, como ejemplo, vamos a colocar dos escenarios bastante distintos a modo de ejemplo. Proceso de postulación al cargo de gerente de recursos humanos. Un gerente de recursos humanos en cualquier organización tiene que exponerse al resto de trabajadores, tiene que demostrar la capacidad de motivarlos, tiene que lidiar con el conflicto permanente de las personas y tiene que tener conocimiento profundo de lo que es recursos humanos, en términos generales. Por lo tanto, ustedes lo pueden invitar a una actividad. Esto es un ejemplo de un caso real, donde habían 10 postulantes al cargo de gerente de recursos humanos. Están todos sentados en una mesa en círculo y se les comienza a decir que se va a hacer un juego de roles, ¿ya? En el cual van a tener que leer un texto y van a tener que resolver ciertas condiciones en conjunto. Por lo tanto, hay un nivel de imposición de cada uno de ustedes. Inmediatamente, uno de esos 10 candidatos se para y dice, ¿sabes qué? Realmente yo no estoy dispuesto a venir a jugar con ustedes, ¿ya? Y esta persona se retiró. Entonces, esa es una conducta que tú ya puedes detectar que no sirve para el perfil de cargo que estamos buscando, porque necesitamos a alguien que tenga que imponer su opinión. Eh, Segundo escenario, esta persona tiene que exponer, por lo tanto podemos evaluar cómo se expresa esta persona, cómo logra motivar y generar entusiasmo en la persona. Entre los mismos 9 horas que estaban dentro de esta actividad y todas las personas externas empiezan a observar y empiezan a evaluar estos comportamientos y estas habilidades de exposición. Eh, Otro escenario, ¿cómo lo hago trabajar, por ejemplo, en equipo? ¿Ya? Y la definición como simulación es, señores, en este momento va a ingresar el gerente general de la empresa y ustedes son el equipo de recursos humanos. ¿Ya? Entra la persona, eh,
y le dice, estimado, ¿sabes qué? Tengo que ir a presentar al directorio cuál es la misión y visión del área de recursos humanos. Eh, por lo tanto, tenemos que demostrar qué es lo que hacemos ahora y qué es lo que tenemos que hacer de acá en el futuro. Pero en este momento no tengo nada de ustedes. ¿Ya? Entonces, en 5 minutos ustedes tienen que mostrarme todo este diseño. ¿Ya? Esa es como la tarea que da el gerente. Entonces, ¿qué se observa? ¿Quién trata de organizar? ¿Quién trata de dirigir? ¿Quién es la persona que se queda, por ejemplo, sentadita y que no presenta opinión? ¿Ya? Todo eso se puede ir evaluando de manera externa. Entonces, vamos a descubrir ahí que hay personas, por ejemplo, que no trabajaron absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, nuevamente ingresa el gerente general, les pregunta cómo fue el trabajo, qué lograron, si lo lograron en los tiempos, y obviamente que en 5 minutos no van a lograr nada. Entonces, acá lo que se hace es que el gerente, al enterarse de que no habían avance, eleva la voz y genera un ambiente de tensión. Por lo tanto, ahí estamos simulando un escenario de conflicto y hay que ir evaluando y viendo cómo reaccionan estas personas. Por ejemplo, si hay una persona que se echa para atrás y aleja la silla, quiere decir que es una persona que se repliega y que no está en las condiciones para enfrentar el conflicto. Por lo tanto, es una persona que no sería ideal para el cargo de recursos humanos. Entonces, luego este gerente les da 5 minutos más para poder continuar con la actividad y ahí se empieza a evaluar quién es el que toma el liderazgo, quién se para, quién toma los lápices, quién toma la pizarra para empezar a gestionar todo este requerimiento. ¿Ya? Entonces, a través de esta situación simulada, nosotros logramos determinar que cada una de esas personas pueda demostrar este comportamiento que tiene en este cargo. Y esta simulación, por ejemplo, podríamos utilizarlo en un cargo de electricista. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que usted podría tener, por ejemplo, un muro con un panel eléctrico y podría tener, por ejemplo, un panel de alto voltaje y uno de bajo voltaje. Y que esta persona esté la herramienta disponible en alguna mesa y decirle, por favor, identifique dónde está el cortocircuito en esta pared. Y la persona tiene que actuar y uno ve, ¿ya? Entonces, estas son competencias funcionales y podemos visualizar si conoce la herramienta, si sabe qué usar, si sabe los métodos de seguridad, si sabe los métodos de cómo trabajar en esta pared. Lo podemos llevar a esta misma situación la podemos llevar a la construcción para evaluar, por ejemplo, carpintería, donde generar escenarios virtuales o ficticios donde tiene que utilizar alguna herramienta, etcétera. Ya, este es el concepto de juego de roles, que está sumado a lo que son las competencias laborales. Si yo ya diseñé, ya a través de estos ejemplos, yo ya tengo que haber diseñado, empiezo a ejecutar. Entonces defino quiénes son estos entes que se supone que es el equipo de reclutamiento y selección, ¿ya? Y que producto de todos los criterios que vimos anteriormente empieza a verificar los comportamientos que demostraron en la actividad. Y finalmente se debe generar una evaluación. Por lo tanto, todos los evaluadores tienen que determinar cuál de todas esas personas que participaron en esta actividad es la más competente para alcanzar este rol. Y el último elemento diferencial que tiene un modelo de competencia laboral es que yo tengo que analizar, ¿ya? Siempre el perfil con los escenarios en los que expuse a estas personas. Por lo tanto, lo que hago es una sumatoria. En este caso, de tomar el paso 1, tener mi perfil. Tomar a los candidatos y ver cada uno de ellos cuáles fueron los comportamientos que tuvieron en la entrevista o en el juego de roles. ¿Ya? Y poder definir cuál era el que efectivamente llega al perfil que yo terminé al principio. Esa es la diferencial que tiene. Por lo tanto, aquí no estamos en una entrevista con instrumental predictivo de la persona respecto a sus rasgos de personalidad más profundas, sino que realmente de la observación concreta y real de las conductas que tiene esta persona en los escenarios que establecimos. No puedo tener yo un proceso de selección para el auxiliar de servicios de la empresa igual al que tiene un gerente de recursos humanos o un gerente general, ni para un cargo administrativo o profesional.
siempre tengo que diseñar un proceso distinto para cada tipo de cargo. Y adicionalmente ponerle ciertos tipos de competencias funcionales que obedecen específicamente a su cargo en particular. Esos son los elementos que hoy día, los 4 pasos que caracterizan un proceso de reclutamiento de selección por competencia de lo que es un proceso de reclutamiento de selección estándar, en el que estamos buscando simplemente un análisis de la persona y si es o no buena persona, ¿ya? Ahí es donde hay una disyuntiva en el concepto de trabajador idóneo, ¿ya? Para un puesto de trabajo, porque la organización requiere una persona competente para que logre los resultados empresariales y no sentar en ese puesto a una buena persona. ¿Por qué? Porque esa buena persona puede que haga mucho o puede que no haga nada, pero con este sistema voy a la segura. Este modelo me permite atraer a una persona con todas las competencias necesarias para asumir las responsabilidades del cargo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos unimos a este modelo de competencia, obviamente la empresa ya está en funcionamiento, por lo tanto ya tiene recursos humanos contratados. No es necesario hacer este proceso para las personas que ya están trabajando actualmente, ¿ya? No es que tengo que volver a entrevistar a las personas que ya están trabajando o tengo que hacer un juego de roles con las personas que ya están, sino que no, estas personas ya están reclutadas, ya están dentro de la empresa. Por lo tanto, lo que se aplica ahí es la evaluación de desempeño en base a la competencia. Y con la evaluación de desempeño, yo lo primero que tengo que tratar de hacer es tratar de nivelar a las personas para que lleguen lo más pulidamente posible a cumplir con esta evaluación de desempeño, ¿ya? Y finalmente, vamos a apoyarnos mucho en la tecnología. Y acá hay un elemento concreto en lo que está pasando en el país, son las redes sociales. Lo hemos visto en los cursos anteriores. Si nosotros tenemos el perfil de competencia, nosotros tenemos acceso al Facebook, Instagram de las personas, los LinkedIn de las personas. Por lo tanto, están los perfiles de estas personas y nosotros podemos ingresar y observar lo que está pasando con esta persona. Y estos son elementos que realmente se está utilizando en estos procedimientos de reclutamiento. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es su pensamiento que tiene esta persona? ¿Cuáles son las historias que tiene? Y esa historia está validada. No es simplemente lo que te dice en un currículo, sino que además las redes sociales te permiten visualizar si todo lo que coloca realmente es cierto, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que es una especie de filtro, ¿ya? Cómo ocupa el lenguaje, qué piensa, qué hace, ¿ya? Y este es un tema que ha tomado bastante peso, ¿ya? Eh, Principalmente en Chile, 45% del 45% de los ejecutivos de recursos humanos ya se están metiendo a las redes sociales para visualizar a las nuevos reclutas, ¿ya? Y esto es mucho también a nivel mundial, ¿ya? La pregunta es, ¿creen que esto es ético? ¿Estamos invadiendo realmente la privacidad de las personas? Pero la verdad es que no, porque si uno está en Facebook, si uno está en Instagram, si uno está en las redes sociales, uno se está exponiendo. Las personas lo hacen porque quieren estar presentes en estas redes sociales. Por lo tanto, es información disponible que tú puedes aprovechar para tener a esta persona ideal dentro de tu organización, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño resumen de los objetivos y los resultados obtenidos en esta clase. Conocimos, ¿cierto?, el modelo de reclutamiento por competencias laborales y sus 4 pasos, ya para poder diseñarlo. Aprendimos también a través de ejemplos reales cómo se aplica, ¿ya? Cómo se aplican esto por las entrevistas y los juegos de roles, lo cual ustedes pueden aprovechar para hacer la segunda evaluación, que es el juego de rol, ¿ya? Entonces ahí, a través de estos ejemplos, pueden también ponerse más creativos y ustedes diseñar sus propios procesos de reclutamiento y selección bajo este modelo de competencias laborales. Y finalmente, el mensaje es cómo utilizamos también las redes sociales, ¿ya? No solamente como una herramienta para exponer mi necesidad, sino que una vez tengo a estos posibles finalistas para obtener este cargo, yo también utilizar estas redes sociales para investigar un poco más allá de la persona, ver qué piensa, ver qué siente, ver sus expresiones, ver su ortografía, ver un montón de cosas que me van a permitir tomar una decisión y escoger realmente a la persona más idónea para que cumpla el cargo que estoy necesitando. ¿Ya? Con esto concluye la clase de hoy y muy agradecido por
por su asistencia. Hasta luego.